definir primero un texto, es la composición de palabras, frases y por ende párrafos. Esto conforma un texto. ¿Alguna vez ustedes han oído sobre los textos literarios y cuáles son los que conforman estos? ¿Alguna vez han oído ustedes de los tipos de textos en la literatura? ¿Qué me pueden decir de eso? De diferentes maneras. Muy bien, que hay diferentes maneras de emitir un texto o un mensaje. ¿De acuerdo? En los tipos de texto podemos mencionar los narrativos. ¿Cuáles son estos? Los narrativos se encuentran mucho en lo que son los cuentos, fábulas, leyendas, novelas, mitos. Ahí ese lenguaje que utilizan los escritores se maneja mucho la creatividad y mucho lo que es las metáforas y los lenguajes en tipo figurado. Por ejemplo, cuando encontramos un poema y decimos, o un cuento, y decimos sus ojos eran como tipos de estrellas o eran una luna radiante, se enfoca mucho en que la mujer no tenía ojos de luna, sino que realmente es una frase en sentido figurado y que maneja mucho la creatividad. Luego tenemos el texto descriptivo, que es a partir de cuando nosotros queremos dar a conocer algo o algún tema en referencia. Por ejemplo, cuando queremos describir algún tema, como por ejemplo en algún lugar, en alguna anécdota que tengamos que contar, podemos describir a través de nuestro lenguaje el lugar, las personas, etc. Inclusive esto se puede fusionar entre sí para dar un mejor sentido a la lectura. El expositivo, acá tenemos que es facilitar la comprensión e informar sobre algo. El descriptivo este se da a base de que nosotros queremos dar a exponer o dar información sobre algo. Por ejemplo, cuando yo vengo y doy la clase, preparo mi lenguaje, preparo mi texto o mis fichas de acuerdo a la intención del texto, ¿verdad? Dar a conocer algo. O cuando les traigo algún tratado, expongo la realidad de ese tema. El expositivo se da también mucho en los debates o en los ensayos cuando quiero exponer o dar a conocer algo. Y por último, que son los más importantes porque hay otros textos que voy a enfatizar así rapidito, que están de este lado, pero el argumentativo, que es uno de los más usados o importantes, es convencer y cambiar las ideas del receptor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes realizan un ensayo, utilizan la escritura argumentativa, porque quieren dar a conocer su punto de vista bajo argumentos de algo que ustedes ya conocen o que ustedes han estudiado. ¿De acuerdo? Cuando nosotros damos un argumento por escrito de qué o cuál nos hace pensar eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando realizamos un ensayo también utilizamos mucho lo que es el texto argumentativo, porque damos a conocer algo que ya hemos analizado anteriormente de un tema. Y por último, no menos importante, el texto científico, que lo encontramos mucho en las teorías científicas. Por ejemplo, algún manual, algún tutorial o algún tema científico. Por ejemplo, en la época de pandemia se encontraba mucho editoriales o argumentos o textos que daban a conocer la enfermedad bajo un término científico, bajo un texto que daba a convencer bajo argumentos científicos, algo técnico, algo preparado. A partir de esto, de los 5 textos que acabo de explicar, encontramos otros que son los publicitarios, que encontramos textos que también convencen al lector, por ejemplo alguna valla o algún anuncio publicitario, etc. Los textos periodísticos, que también se influyen mucho lo que es el argumento,
que a veces hay tratados de temas importantes en los periódicos, o cuando se da una noticia también se influye mucho lo que es el descriptivo, el narrativo y el expositivo. Como les dije anteriormente, algunos textos pueden tener la mezcla de 2 o 3 textos importantes. A partir de eso, acá podemos ver imágenes, libros con ideas creativas, libros con imaginación, ¿verdad? Y libros con ideas o argumentos, ¿verdad? Y en este lapso, en este póster, perdón, el texto argumentativo, que es dar a conocer un punto de vista desde nuestro análisis personal, ¿verdad? Muy bien, chicos, como parte del desarrollo vamos a hacer una actividad de aprendizaje referente a esto que acabo de explicar sobre los textos literarios, los más comunes. Y ahorita vamos a pasar como papa caliente este dado de la fortuna, y al que le quede pues lo va a lanzar, y este nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Lo que usted cuando lanza el dado, ahí trae un texto, el nombre de un texto, y este pues va a definir, si usted me va a explicar el texto, ¿verdad? Si le tocó el descriptivo, usted me va a explicar por lo menos dónde lo encuentra, así como la explicación que di. Si no, en lo que usted puede analizar o analizó dentro de lo que el desarrollo del tema. Muy bien, como papa caliente, va y regresa al dado de la fortuna. Muy bien. No lanza bien lo que dice del texto científico. ¿Qué me dice usted del texto científico? ¿Dónde lo encontramos? Explican alguna ciencia, ya sea de enfermedad o de descubrimientos científicos. Muy bien. Muy bien, gracias. Vamos a hacer el segundo intento. Vamos a ver qué pasa. Texto descriptivo. Es cuando Una idea, lo que sea. donde dan conocimiento de una ciencia. No como tal. Es cuando describimos algo, por ejemplo, un lugar, o estamos en el texto. Que también es un lugar. Las formas, adjetivos, sustantivos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? De acuerdo al texto descriptivo es cuando nosotros damos la intención de informar algo, ¿sí? Presentar un elemento de la realidad, o sea, presentar algo según sus características. Vamos a ir dando a conocer una información. ¿De nuevo? Dos ejemplos. Elija un texto y me da dos ejemplos. El que usted más se le quedó. Narrativo. Dos ejemplos del texto narrativo. Ajá, pero ¿qué ejemplos me daría? Deme dos ejemplos. Mencioné acá dos ejemplos del texto narrativo. ¿Dónde lo encontramos? En cuentos, muy bien. En las películas, ¿sí? Los guiones, los libros, muy bien. Ahí estamos. Bueno, pasemos a nuestros lugares y vamos a hacer la conclusión del tema. Entonces, los 5 textos que acá mencioné: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo y científico. Y ya vamos a tener una idea de esto, ¿verdad? La intención del comunicador o del que está escribiendo, o del escritor más bien, qué es lo que quiere dar a entender al receptor o al lector. Los textos van a ser hallados fusionados entre sí o independientes, pero van a tener una función dentro
Esa es mi conclusión, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Muchísimas gracias por la participación. Vamos a pasar a la siguiente fase. Muy bien, como ya hicimos la dinámica de aprendizaje, ya pudimos tener alguna idea de los 5 textos importantes, como lo mencionamos: descriptivo, argumentativo, expositivo, el científico y el narrativo. Después de ello vamos a realizar una actividad para ver qué tanto ustedes han comprendido en sus 5 facetas los textos literarios. Vamos a ser breves en nuestro concepto, no vamos a expandirnos tanto, vamos a realizar un trifoliar. En el trifoliar vamos a calificar lo que es la presentación de su trifoliar, la creatividad, y donde usted me va, en su trifoliar usted me va a indicar en dónde usted recurre a estos textos. Por ejemplo, usted me va a colocar un ejemplo en donde usted recurre a estos textos. Por ejemplo, el compañero dijo: cuando nosotros contamos una anécdota o cuando vamos a un lugar, utilizamos 2 textos literarios, el narrativo y el descriptivo. Eso sería un ejemplo. Entonces, ahí usted me va a colocar en su trifoliar en qué momento usted recurre a estos textos, como un comentario. ¿En qué momento? Usted va a redactar un comentario sobre esto y me va a dar a entender a mí en qué momento usted recurre a los algunos de los 5 tipos de textos que ya explicamos. Entonces vamos a comenzar. Tenemos acá imágenes, es su creatividad. Usted va a elegir la imagen que más se acomode al texto o a los textos que usted va a ejemplificar, y va a dar un comentario de cada uno o unas características de cada uno. Nombre del texto, la imagen y el comentario o la definición que usted le va a dar según su análisis personal. Y después usted me va a decir en qué momento usted recurre a estos textos. Entonces acá están las imágenes, usted los puede tomar acá según su creatividad. No se quiere ser rico. Ya.